¿Quién serías si dejaras ahora mismo de huir de las partes de ti de las que sientes vergüenza? Jung dejó claro que la mayor mentira del ser humano es creer que se conoce a sí mismo. ¿Te has dado cuenta de que vives intentando entenderte, corregirte, mejorarte? Y aún así, sigues sintiéndote equivocado por dentro. Como si existiera algo en ti que nunca encaja, nunca se resuelve, nunca se revela por completo. ¿Y si la razón de tu dolor no fuera la falta de esfuerzo ni un trauma externo, sino el hecho de que nunca has enfrentado quién eres realmente cuando no intentas agradar a nadie? Este video existe para romper esa mentira y abrir un camino de verdad interior que no depende de aprobación, etiquetas ni personajes. ¿Crees que sufres porque eres demasiado sensible, demasiado roto, demasiado débil? Esa es la creencia errónea que te mantiene atrapado. El verdadero problema, como mostró Jung, es que construiste una identidad entera sobre aquello que fue aceptado y enterraste todo lo que fue rechazado. Esa parte enterrada es la sombra y no desaparece, actúa, sabotea. Decide tu vida mientras tú crees que estás al mando. Este video llegó hasta ti porque, en algún nivel, ya sentiste que esto estaba ocurriendo, y aquí está la promesa clara. Si te quedas hasta el final, no aprenderás algo nuevo, reconocerás algo olvidado. Entenderás por qué repites patrones, por qué sientes vacío incluso haciendo todo bien, y por qué el enfrentamiento con la sombra no es destrucción, sino el verdadero inicio del despertar y de la sanación interior que Jung llamó individuación. Esto no es para todos, es para quienes están listos para verse sin máscaras. Solo verás este video si estás preparado para saber quién eres realmente, porque el mayor miedo que cargas no es el mundo, no son las personas ni el fracaso. Tu mayor miedo es aquello que sientes cuando te quedas a solas contigo mismo, la inquietud sin nombre, el vacío que aparece cuando el ruido se detiene, la sensación de que hay algo en ti que no encaja con la imagen que intentas sostener. Jung llamó a esto la sombra, y la sombra no es maldad. La sombra es todo aquello que aprendiste a rechazar para ser aceptado, amado o tolerable. Cada vez que tragaste la rabia para no perder a alguien, cada vez que fingiste fortaleza cuando estabas roto, cada vez que dijiste todo está bien mientras algo en ti gritaba, eso no desaparece, se acumula, y cuanto más intentas ser bueno, fuerte o espiritual, más crece esa parte en la oscuridad. Si esto tocó algo ahí dentro, escribe ahora en los comentarios: estoy listo para verme. Lo que nadie te contó es que tu dolor no proviene de lo que te ocurrió, sino de lo que necesitaste esconder para sobrevivir. Jung fue claro: aquello que es reprimido no desaparece, solo desciende al inconsciente y comienza a actuar sin tu consentimiento. Por eso te saboteas cuando todo empieza a ir bien. Por eso eliges relaciones que te hieren. Por eso sientes culpa sin saber por qué. No es mala suerte. No es un destino externo. Es el enemigo interno pidiendo ser visto. La sombra actúa como un destino invisible mientras tú insistes en no mirarla. Puedes intentar corregirte, motivarte, disciplinarte, pero nada de eso toca la raíz. Porque la raíz no es falta de control, es falta de verdad. Jung decía que no nos volvemos iluminados imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. En palabras simples, no te sanas intentando ser mejor. Te sanas teniendo el coraje de reconocer lo que eres cuando nadie está mirando. La parte envidiosa, la parte necesitada, la parte agresiva, la parte que quiere huir, la parte que quiere destruirlo todo. Esto asusta porque crees que, si aceptas eso, te volverás alguien peor. Jung mostró lo contrario. Aquello que es reconocido pierde el poder de dominarte. Observa algo ahora, con brutal honestidad. Cuando buscas aprobación, cuando dependes de la mirada del otro para sentirte válido, cuando vives con miedo al rechazo, no es amor lo que quieres. Es anestesia.
Estás intentando silenciar la sombra con aplauso externo. Pero eso nunca funciona. Cuanto más buscas fuera, más vacío sientes dentro. Porque la parte rechazada de ti sabe que está siendo ignorada y cobra. Cobra en ansiedad, en culpa, en autodestrucción silenciosa. El impacto es este: no estás roto, estás dividido. Una parte tuya intenta ser aceptada, la otra parte, olvidada, intenta ser escuchada. Jung llamó al camino de reconciliación entre esas partes individuación. No es volverte alguien especial, es volverte íntegro, es dejar de huir de ti mismo, es integrar poco a poco aquello que aprendiste a odiar en ti, no para actuar impulsivamente, sino para recuperar energía psíquica. Aquello que reprimes consume fuerza, aquello que aceptas devuelve poder. Prueba algo simple ahora. Recuerda un comportamiento tuyo que odias, una reacción, un pensamiento, un impulso. En lugar de juzgarte, pregúntate en silencio: ¿qué quiere proteger esto en mí? Jung enseñaba que todo síntoma tiene sentido. Incluso el sabotaje es un intento torcido de supervivencia. Cuando escuchas en lugar de atacar, algo empieza a cambiar. No afuera, adentro. Y cuando cambia adentro, el mundo deja de parecer un enemigo constante. Este video llegó hasta ti porque, en algún nivel, ya sabes que seguir huyendo cuesta más que enfrentar. Tu alma está cansada de teatro, cansada de vivir a medias. Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Y despertar no es cómodo. Es perder mentiras. Es atravesar la vergüenza. Es sentir miedo sin huir. Pero también es recuperar algo que perdiste sin darte cuenta: tu propia fuerza. Y aquí está la parte para la que pocos están preparados. Mientras no hagas las paces con tu sombra, ella decidirá tu destino. Elegirá tus miedos, tus relaciones, tus caídas. Pero en el momento en que empiezas a mirar de verdad, algo se invierte. La misma sombra que te saboteaba se transforma en energía, claridad y presencia. Por eso Jung afirmaba que no hay sanación sin confrontación, no hay despertar sin verdad, no hay un yo real sin destrucción de la ilusión. Ahora dime en silencio, sin responder a nadie, ¿qué hay en ti que lleva años pidiendo ser visto, pero sigues empujando debajo de la alfombra? ¿Y qué ocurre con tu vida si continúas fingiendo que eso no existe? Te despiertas, vives el día, hablas con personas, cumples obligaciones, pero en algún momento, generalmente cuando todo se aquieta, surge una extraña sensación de falsedad, como si estuvieras viviendo una vida que no es del todo tuya. Intentas ignorarla, distraerte, ocupar la mente, pero siempre vuelve. Esa sensación no es debilidad, es una señal. Jung explicaba que cuando el inconsciente no es escuchado, se manifiesta como incomodidad, vacío y angustia. No es mala suerte, es tu psique pidiendo atención. Aprendiste desde temprano que necesitabas ser de cierta manera para ser aceptado, tal vez más tranquilo, más fuerte, más obediente, más agradable. Y cada vez que una parte tuya no encajaba en eso, la empujabas hacia adentro. Rabia, envidia, tristeza, miedo, deseo de huir, deseo de confrontar. Todo fue quedando guardado. Jung llamó a ese depósito la sombra, no porque sea mal, sino porque quedó fuera de la luz de la conciencia. El problema es que crees que madurar es eliminar esas partes. Jung mostró lo contrario. Cuanto más intentas ser solo luz, más oscura se vuelve tu sombra. Aquello que no reconoces gana autonomía. Empieza a actuar por sí solo. Por eso dices, no quiero volver a repetir esto, y repites. Por eso prometes cambiar y fallas, no porque te falte fuerza, sino porque estás luchando contra ti mismo. Observa cómo tu sabotaje aparece siempre cuando surge algo importante, una relación, una oportunidad, un avance. De repente te cierras, te confundes, te destruyes. Esto no es coincidencia.
Jung decía que la sombra protege algo esencial que nunca supiste integrar. No quiere destruirte, quiere ser vista, pero mientras la trates como enemiga, actuará como tal. Puedes pasar años intentando motivarte, disciplinarte, corregirte, pero nada cambia de verdad mientras no se toca la raíz. La raíz es simple y dolorosa. Tienes miedo de descubrir que no eres quien crees ser. El ego construyó una imagen aceptable, controlada, explicable. La sombra carga todo lo que amenaza esa imagen, y el ego prefiere el sufrimiento conocido a la verdad desconocida. Jung fue claro: el mayor peligro para el ser humano no es el mal externo, sino el mal inconsciente. En palabras simples, aquello que no asumes en ti termina siendo proyectado en los demás. Ves en los otros lo que no aceptas en ti. Criticas, juzgas, te sientes atacado, pero en realidad estás mirando un espejo roto de tu propia sombra. Cuando alguien te incomoda de manera desproporcionada, pregúntate: ¿qué despierta exactamente esto en mí? Jung enseñaba que las reacciones desmedidas son pistas, señalan contenidos internos no resueltos. No se trata del otro, nunca lo fue. Se trata de la parte tuya que fue reprimida y ahora intenta emerger por caminos torcidos. El dolor que sientes no es señal de fracaso, es señal de conflicto interno. Una parte tuya quiere seguir siendo aceptada, otra parte quiere ser verdadera. Ese conflicto genera ansiedad, culpa y sensación de vacío. Jung llamó al camino para resolver ese conflicto individuación. El proceso de convertirte en quien realmente eres y no en quien esperaban que fueras. La individuación no es volverte especial, iluminado o superior. Es volverte íntegro. Es dejar de gastar energía sosteniendo máscaras. Es integrar lo que fue rechazado sin actuar de forma destructiva. Integrar no es obedecer a la sombra. Es reconocer su existencia y su sentido. Cuando eso ocurre, algo profundo se reorganiza dentro de ti. Empiezas a percibir que muchas decisiones de tu vida no fueron elecciones conscientes, sino intentos de huir del dolor interno. Relaciones, carreras, hábitos, todo moldeado para evitar el enfrentamiento contigo mismo. Jung decía que mientras no hagas consciente el inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Esa frase es un golpe directo, porque significa que gran parte de lo que llamas mi vida no fue realmente elegida. Fue conducida por miedos ocultos, heridas antiguas y partes reprimidas. La sombra, ignorada, se transforma en destino. Vista, se transforma en fuerza. La vergüenza que sientes por ciertos pensamientos no es prueba de que seas malo. Es prueba de que eres humano. Jung afirmaba que la sombra contiene tanto aspectos destructivos como potenciales creativos. Muchas veces, tu fuerza está atrapada exactamente en la parte que aprendiste a odiar. Observa cómo buscas aprobación, cómo te adaptas en exceso, cómo callas cuando querías hablar. Eso no es bondad, es miedo al rechazo. Y cada vez que te abandonas para ser aceptado, la sombra crece. Porque una parte tuya sabe que fue traicionada. Esa parte no olvida, cobra. La sanación profunda no proviene de pensar positivo ni de negar el dolor. Jung nunca enseñó eso. Enseñó el enfrentamiento consciente. Mirar hacia adentro sin juicio, pero sin huida. Preguntar: ¿qué hay en mí que está siendo ignorado? ¿Qué quiere mostrarme este dolor? Esa pregunta lo cambia todo. Cuando inicias este proceso, sucede algo extraño. La vida empieza a perder la sensación de persecución. Los conflictos externos disminuyen, no porque el mundo haya cambiado, sino porque dejaste de luchar contigo mismo. La energía antes usada para la represión se transforma en claridad y presencia. Te das cuenta de que el enemigo nunca estuvo afuera, nunca fue el otro, el pasado o el mundo. Siempre fue la división interna. Jung decía que la paz no nace de la ausencia de conflicto, sino de la integración de los opuestos. Luz y sombra, fuerza y fragilidad.
control y entrega. Este video no es cómodo porque la verdad no es cómoda al principio, pero libera. Lo que sientes ahora, ese apretón silencioso, es el inicio del reconocimiento. La pregunta no es si tienes sombra, todos la tienen. La pregunta es, ¿seguirás huyendo de ella o atravesarás este portal? Porque a partir de aquí, algo comienza a moverse. Y cuanto más escuchas, más percibes que tu dolor siempre fue un llamado disfrazado. Un llamado a dejar de sobrevivir y empezar finalmente a convertirte en quien realmente eres. Existe un momento silencioso en el que te das cuenta de que estás cansado de ti mismo. No cansado de la vida, sino de la repetición, de los mismos pensamientos, de las mismas reacciones, de las mismas caídas. Intentas cambiar el escenario externo, pero algo siempre te arrastra de vuelta al mismo punto. Jung explicaba que este retorno constante no es un castigo, es la insistencia del inconsciente. Aquello que no se comprende se repite hasta ser visto. Crees que el problema está en el exceso de pensamientos, pero el problema real es aquello que nunca te permites pensar hasta el final. Cortas el pensamiento cuando se acerca demasiado a algo doloroso. Te distraes cuando la emoción se profundiza. Eso no es autocontrol, es miedo. Miedo a tocar una verdad que desmontaría la imagen que construiste de ti mismo. La sombra no se forma de la nada. Nace exactamente en los momentos en que aprendiste que no podías ser quien eras. Cuando llorar era debilidad. Cuando sentir rabia era incorrecto. Cuando desear era peligroso. Cada "no seas así" creó una división interna. Jung mostró que esta división es el origen de la neurosis, no el trauma aislado. Puedes tener una vida aparentemente normal y aún así estar profundamente desconectado. Porque la desconexión no es ausencia de funcionamiento, es ausencia de sentido. La sombra le quita sentido a la vida cuando es ignorada, porque una parte esencial de tu energía psíquica queda aprisionada. Vives, pero no te sientes vivo. Observa cómo te sientes amenazado cuando alguien es muy libre, muy verdadero o muy intenso. Eso no es simple envidia, es tu sombra reaccionando. Jung decía que aquello que más admiramos o más odiamos en los otros suele señalar contenidos nuestros que fueron reprimidos. El mundo externo se convierte en un escenario donde el inconsciente se proyecta. Intentas ser una buena persona todo el tiempo, pero eso viene acompañado de resentimiento. Ayudas, pero te sientes explotado. Cedes, pero te sientes invisible. Esto sucede porque tu bondad se volvió una máscara. La sombra, llena de rabia reprimida, empieza a filtrarse en comportamientos pasivos, sabotajes y explosiones internas silenciosas. La creencia más peligrosa que cargas es pensar que, si miras hacia adentro, te vas a perder. Jung mostró lo contrario. Quien no mira hacia adentro ya está perdido, solo que no lo percibe. El inconsciente no quiere destruirte, quiere equilibrio. Quiere integrar aquello que fue separado a la fuerza. Cada vez que sientes culpa sin saber por qué, es la sombra pidiendo reconocimiento. La culpa sin una acción clara es señal de conflicto interno, no de un error real. Jung explicaba que la psique busca totalidad, no perfección. La perfección es una idea del ego. La totalidad es una exigencia del alma. Te enseñaron a definirte por etiquetas: fuerte, débil, correcto, incorrecto, bueno, malo. La sombra vive exactamente fuera de esas etiquetas. Es ambigua, contradictoria, humana. Integrar la sombra no es justificar comportamientos dañinos, es dejar de mentirte a ti mismo sobre lo que sientes y deseas. Cuando reprimes una emoción, no la eliminas, la desplazas. Aparece en el cuerpo, en las relaciones, en los sueños. Jung dio enorme importancia a los sueños porque en ellos la sombra habla sin censura. El inconsciente utiliza imágenes porque la razón aprendió a mentir para sobrevivir.
Notas que tus sueños muchas veces son confusos, intensos o perturbadores. Eso no es señal de desorden. Es señal de material psíquico no integrado intentando llegar a la conciencia. El inconsciente no usa palabras bonitas. Usa símbolos fuertes para atravesar defensas. La autosabotaje interno es una forma distorsionada de protección. Parece contradictorio, pero Jung mostraba que el psiquismo prefiere el sufrimiento conocido al riesgo de lo desconocido. Cambiar exige abandonar identidades antiguas, y el ego teme eso. La sombra te mantiene en el mismo lugar porque allí, al menos, todo es previsible. Sientes miedo de profundizar porque crees que encontrarás algo demasiado feo. Pero lo primero que encuentras no es monstruosidad, es dolor antiguo. Dolor no sentido, dolor tragado. La sombra guarda lágrimas que nunca cayeron, palabras que nunca fueron dichas, límites que nunca se establecieron. Cuando empiezas a reconocer esto, ocurre algo importante. Dejas de odiarte por sentir lo que sientes. Jung afirmaba que la aceptación consciente reduce el poder destructivo de los contenidos sombríos. Aquello que es visto pierde la necesidad de actuar a tus espaldas. La fuerza interior que buscas no nace de la positividad forzada, sino de la integración. La verdadera fuerza proviene de saber quién eres, incluso en las partes que no te gustan. Eso crea estabilidad interna. Dejas de depender tanto de lo externo porque ya no estás en guerra contigo mismo. El ego quiere control, previsibilidad e imagen. La esencia quiere verdad, sentido e integridad. Este conflicto está activo dentro de ti ahora mismo. Jung no tomó partido ni por el ego ni por la sombra. Mostró que la sanación ocurre cuando el ego aprende a dialogar con el inconsciente, no a dominarlo. Empiezas a notar que muchos de tus miedos no son sobre el futuro, sino sobre perder una identidad antigua. ¿Quién seré si dejo de agradar? ¿Quién seré si digo no? ¿Quién seré si asumo lo que siento? Estas preguntas asustan porque señalan hacia lo desconocido interno. Pero es exactamente ahí donde el destino interior comienza a cambiar. Jung decía que la vida verdadera empieza cuando el individuo asume su propia singularidad. No para destacarse, sino para dejar de traicionarse. Cada vez que actúas contra ti mismo, algo en ti enferma. Este proceso no es rápido ni lineal. Hay avances y retrocesos, momentos de claridad y momentos de confusión. Jung nunca prometió comodidad. Habló de responsabilidad psíquica. Mirar hacia adentro exige coraje, porque dejas de culpar al mundo y comienzas a asumir tu propia historia. Y cuanto más avanzas, más percibes que aquello que llamabas enemigo interno era, en realidad, un guía brutal. Un guía que usó el dolor porque las palabras suaves no funcionaron. La sombra grita cuando es ignorada, pero susurra cuando es escuchada. Ahora, mientras escuchas esto, algo dentro de ti reconoce la verdad. No porque sea nueva, sino porque siempre estuvo ahí. La pregunta que queda abierta es simple y perturbadora. ¿Qué ocurre con tu vida cuando dejas de huir de ti mismo? ¿Y qué aún puede emerger cuando decides seguir mirando? Hay un punto en el que te das cuenta de que no estás solo cansado del mundo, sino cansado de fingirte a ti mismo, cansado de sostener una imagen que no corresponde a lo que sientes por dentro. Puedes incluso funcionar, producir, sonreír, pero algo en ti sabe que eso es actuación. Jung describió ese estado como alienación del alma propia. Cuando vives lejos de tu centro, todo pierde profundidad. Intentas explicarte racionalmente, pero la razón no alcanza el lugar donde la herida comenzó. El dolor que te acompaña no nació ayer. Se formó en capas, en silencios, en tragarte emociones para no ser rechazado. La sombra se alimenta de esos silencios, y cuanto más intentas ser lógico con algo que es emocional, más perdido te sientes. Crees que necesitas deshacerte de lo que duele, pero lo que duele es exactamente lo que trae información.
Jung veía el sufrimiento como un mensajero, no un castigo, sino un aviso de que algo esencial está siendo ignorado. Cuando intentas callar a ese mensajero, regresa con más fuerza. Fíjate cómo huyes del silencio, cómo necesitas estímulo constante. Eso no es solo un hábito moderno, es defensa psíquica. El silencio te acerca a contenidos que ya no quieren ser empujados al fondo. La sombra no soporta ser olvidada. Quiere espacio en la conciencia. Fuiste entrenado para adaptarte, no para escucharte. Para agradar, no para sentir. Y eso creó un vacío difícil de explicar. Jung decía que cuando la vida pierde sentido, no es por falta de objetivos, es por falta de conexión con el self, el centro regulador de la psique. Sin esa conexión, todo se vuelve esfuerzo sin alma. Notas que vives reaccionando, nunca eligiendo, reaccionando a personas, situaciones, emociones. Esto sucede porque la sombra decide por ti. Aquello que no está integrado toma el mando, y el ego, confundido, cree que eso es quién soy, cuando en realidad es solo un fragmento en conflicto. La parte de ti que siente envidia, rabia o deseo no es el problema. El problema es fingir que no existe. Jung advertía que la negación moral de la sombra crea hipocresía interna. Te vuelves alguien que predica una cosa, pero vive otra. Esa división genera un desgaste profundo. Te preguntas por qué te sientes tan exhausto emocionalmente. La respuesta es simple y dura. Sostener una mentira consume energía. Toda máscara exige esfuerzo. Toda represión exige vigilancia. Integrar la sombra devuelve energía porque dejas de luchar contra ti mismo. Cuando empiezas a observar tus impulsos sin actuar ni juzgar, algo se reorganiza. La conciencia se expande. Jung llamaba a esto a ser consciente. No es cambiar el contenido de inmediato, es cambiar la relación con él. Eso debilita el poder de la sombra. Percibes que muchos de tus miedos no son reales, son heredados. Miedos aprendidos para encajar. Miedo a desagradar, a fracasar, a ser visto. La sombra carga esos miedos antiguos. Mirarla es cuestionar lealtades invisibles con el pasado. Sientes culpa por querer algo distinto de lo que esperan de ti. Esa culpa no es moral, es psíquica. Jung explicaba que el individuo que empieza a diferenciarse siente culpa porque rompe patrones colectivos. Pero sin esa ruptura, no hay individuación. La individuación duele porque exige abandonar versiones antiguas de ti. Pierdes identidades, certezas, relaciones, pero lo que nace en su lugar es más sólido. No es felicidad constante, es coherencia interna, y eso lo cambia todo. Empiezas a notar que ya no necesitas explicarte tanto, que no necesitas justificarte para existir. Eso sucede porque la aceptación interna reduce la dependencia externa. Jung veía la autonomía psíquica como una señal de madurez. La sombra integrada no desaparece, se transforma en aliada. La rabia se vuelve límite, la tristeza se vuelve profundidad, el miedo se vuelve atención. Aquello que te saboteaba pasa a protegerte de forma consciente. Entiendes que una espiritualidad sin sombra se convierte en fuga. Jung criticaba con dureza cualquier camino que saltara el enfrentamiento interno. Luz sin oscuridad se vuelve negación. El despertar real incluye atravesar lo que duele. Empiezas a percibir señales sutiles de cambio. Menos compulsión, más presencia, menos drama, más claridad. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás dividido. El mundo externo empieza a responder distinto porque cambiaste la relación contigo mismo. Los conflictos disminuyen, no por sumisión, sino por firmeza interna. Jung decía que el mundo reacciona a la totalidad del individuo. Entiendes que sanar no es borrar el pasado, sino darle sentido.
La sombra guarda historias no contadas. Cuando las escuchas, el pasado deja de perseguirte. Hay momentos en los que sientes ganas de retroceder. Es normal. Jung hablaba del miedo a la conciencia. Ver demasiado asusta. Pero cerrar los ojos sale más caro a largo plazo. Percibes que ya no existe retorno al antiguo normal. Algo fue visto, algo fue sentido, y eso cambia el eje de tu vida. La pregunta deja de ser ¿cómo evito el dolor? Y pasa a ser ¿qué quiere enseñarme este dolor? A partir de aquí, cada elección adquiere peso. No moral, sino existencial. Sientes cuando te estás traicionando y sientes cuando estás alineado. Esa sensibilidad es señal de una integración en marcha. El proceso continúa porque la psique está viva. La sombra no es un punto final, es un diálogo continuo. Y cuanto más escuchas, más te das cuenta de que aquello que parecía un enemigo siempre fue una llamada a casa. Y ahora, mientras esto se asienta dentro de ti, algo queda abierto. Una pregunta que no exige respuesta inmediata, sino presencia. ¿Qué hay en ti que aún está esperando coraje para ser reconocido? ¿Y qué puede emerger cuando decides seguir atravesando este camino sin volver atrás? Empiezas a darte cuenta de que el mayor engaño de tu vida fue creer que necesitabas deshacerte de partes de ti para merecer existir. Esa idea te acompañó durante años, en silencio, moldeando decisiones, relaciones y elecciones. Jung mostró que la psique no funciona por exclusión, sino por integración. Todo lo que se excluye regresa como síntoma. Nada desaparece, nada se olvida. Hay un miedo profundo en ti a enfrentar ciertas verdades porque derrumbarían historias antiguas. Historias sobre quién eres, sobre lo que puedes o no puedes sentir, sobre lo que es aceptable desear. La sombra guarda esas verdades no vividas, y cuanto más te aferras a las historias antiguas, más insiste el dolor en quedarse. Te das cuenta de que la sensación de estar atrasado en la vida no viene del tiempo, sino del estancamiento interno. Algo en ti sabe que no se está moviendo en la dirección correcta. Jung decía que cuando la vida pierde sentido, el alma está fuera del camino. El sufrimiento surge como corrección de rumbo. Empiezas a notar que muchos de tus miedos no son originalmente tuyos. Son herencias emocionales, patrones familiares, expectativas colectivas. La sombra carga esas herencias. Integrarla es también cuestionar lealtades invisibles que nunca fueron elegidas conscientemente. Sientes resistencia al oír esto porque el ego teme perder referencias. Pero Jung advertía, quien no abandona identidades antiguas no encuentra su propia verdad. La individuación exige desapego de máscaras que un día fueron necesarias, pero ahora se han vuelto prisiones. Empiezas a observar tu cuerpo con más atención. Tensiones, opresiones, cansancios sin causa aparente. El cuerpo guarda lo que la mente evita. La sombra se manifiesta físicamente cuando es ignorada emocionalmente. Escuchar el cuerpo es escuchar al inconsciente hablando otro idioma. Entiendes que el perfeccionismo no es virtud, es defensa. Un intento desesperado de controlar el rechazo. Jung veía el perfeccionismo como una forma refinada de miedo. Cuanto más intentas ser impecable, más lejos quedas de tu propia humanidad. Empiezas a notar que la comparación constante con los demás nace de la desconexión interna. Cuando no sabes quién eres, necesitas medirte desde fuera. La sombra alimenta esa comparación porque carga el sentimiento de insuficiencia no reconocido. Notas que, al aceptar pequeños defectos sin castigarte, algo se afloja dentro de ti. La rigidez disminuye. La autocrítica pierde fuerza. Jung afirmaba que la compasión hacia uno mismo no debilita, estabiliza al ego frente al inconsciente. Entiendes que muchas elecciones impulsivas vinieron de emociones reprimidas buscando salida. Comer, gastar, huir, distraerte. La sombra busca expresión.
Cuando no encuentra lenguaje consciente, utiliza la conducta. Empiezas a sentir menos necesidad de explicarte ante todos. No todos tienen que entender tu proceso. Jung decía que la individuación es un camino solitario en ciertos tramos. No porque te aísles, sino porque pocos soportan cambios internos profundos. Notas que la tristeza antigua empieza a transformarse en melancolía creativa. Una profundidad silenciosa. Ya no es peso muerto, es sensibilidad. La sombra, integrada, devuelve matiz emocional a la vida. Empiezas a ver belleza en cosas simples. No porque todo esté resuelto, sino porque estás más presente. La presencia nace cuando el conflicto interno disminuye. Jung veía la presencia como señal de alineación psíquica. Entiendes que ya no necesitas luchar para encontrarte. El encuentro ocurre cuando dejas de huir. La sombra no te pide que te conviertas en alguien distinto. Te pide que dejes de negar a quien ya eres. Empiezas a sentir la rabia con más claridad y menos destructividad. Se vuelve señal, no explosión. Jung veía la rabia consciente como energía de protección del self. Reprimida, se vuelve veneno. Reconocida, se vuelve límite. Notas que la culpa disminuye cuando aumenta la honestidad. No solo la honestidad externa, sino la interna. Mentirte a ti mismo sale caro. La sombra exige coherencia. Empiezas a aceptar que algunos dolores no van a desaparecer, pero sí van a cambiar de lugar. Dejan de estar en el centro y pasan a ser parte del todo. Jung nunca prometió curación como borrado, sino como integración. Entiendes que el silencio interior no es vacío, es espacio. Un espacio donde surgen nuevas percepciones. La sombra integrada ya no grita, conversa, y eso cambia por completo la experiencia de estar vivo. Empiezas a notar que tu miedo a ser rechazado disminuye cuando dejas de rechazarte primero. Este es uno de los giros más profundos del proceso. Jung señalaba que la relación con el mundo refleja la relación con el propio inconsciente. Sientes que algo en ti está madurando, no en el sentido de endurecerte, sino de sostener complejidad. Soportas más ambigüedad sin desesperarte. Eso es crecimiento psíquico real. Entiendes que no existe volver atrás. Ver cambia. Reconocer cambia. La sombra, una vez vista, ya no puede ser ignorada por completo. Se vuelve parte de tu conciencia. Y ahora, mientras todo esto se acomoda lentamente dentro de ti, surge una nueva tensión. No una tensión de miedo, sino de posibilidad. La pregunta que queda abierta, palpitante, es inevitable. ¿Qué más en ti aún está oculto no por ser débil, sino por nunca haber sido invitado a la conciencia? ¿Y qué ocurre con tu vida cuando decides continuar, incluso sin garantías, atravesando este proceso hasta el final? Si algo en ti se inquietó al escuchar todo esto, no lo ignores. Esa inquietud no es debilidad, es conciencia naciendo. Jung mostró que el verdadero peligro no es el dolor, sino la inconsciencia. Mientras huyes de tu sombra, ella dirige tu vida. Cuando empiezas a mirar, incluso con miedo, algo cambia de eje dentro de ti. No es comodidad, es verdad, y la verdad pesa, pero también devuelve fuerza. Si este contenido te atravesó, no dejes que muera aquí. Escribe en los comentarios qué fue lo que más dolió reconocer en ti. Esto no es exposición, es integración comenzando. Si este canal habla con tu herida real, hazte miembro. Aquí el trabajo es continuo, profundo y sin máscaras. Y si sientes que necesitas seguir atravesando este proceso, quédate. Los próximos videos no van a aliviar tu dolor superficialmente. Van a devolverte a ti mismo, paso a paso, confrontación tras confrontación, hasta que aquello que te saboteaba se convierta en la base de tu fuerza.